Buenos días, el Señor me les bendiga grandemente. Bendecimos al Señor en esta mañana porque nos da una vez más el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Que Dios me les bendiga, que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana sea sobre sus casitas, allí donde ustedes están. Esta es una mañana especial, es una mañana muy hermosa porque el Señor nos ha dado el privilegio de abrir nuestros ojos. El Señor nos ha regalado su misericordia en esta mañana. Entonces vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas en esta mañana. Prepare su corazón en esta mañana porque el Señor es demasiado bueno. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, una vez más te bendecimos, te glorificamos, Dios, te damos gloria, te damos honra, alabanza y exaltación en esta mañana, mi Rey. Gracias en esta mañana, Señor, porque nos das el privilegio una vez más de estar, Señor, en tu presencia, de estar, Señor, delante de ti, Padre. Tu palabra dice que entremos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor. Hoy te agradecemos por este día tan hermoso, Padre. Gracias, Señor, porque nuestros ojos se abrieron en este día, mi Rey. Gracias por la familia tan hermosa que nos has regalado, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, en esta mañana alabarte y bendecir tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Colocamos tu palabra en esta mañana, Padre amado. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, que esta palabra sea ese refrigerio, Señor, que necesitamos, que esta palabra en esta mañana cumpla con el propósito por la cual es enviada, mi amado Señor. Gracias en esta mañana. Yo deposito mi vida en tus manos, Señor, y te digo en esta mañana, úsame, Señor. Toma el control de mis labios, Señor, y que seas tú a través de mí en esta mañana, amado Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria, mi Rey, a ti sea la honra, la alabanza y la exaltación, mi amado Señor. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 5. Y dice la palabra del Señor en esta mañana. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En esa mañana, el tema que les traigo en esta mañana que el Señor ha colocado en mi corazón se llama de la desesperanza a la esperanza. ¿Sí? Vemos una historia bien especial en esta mañana. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar de Noemí. Noemí fue una mujer judía que vivía con su esposo en el pequeño pueblo de Belén, de Judá, una provincia de la nación de Israel. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en esa época Israel era gobernada por una serie de jueces que habían sido escogidos por Dios para dirigir a los israelitas. Pero también dice la palabra en esta mañana que hubo una gran escasez de alimento que forzó a Noemí y a Elimelech a mudarse con su esposa y sus 2 hijos
a la tierra de Moab. Moab era un país vecino que no adoraban al Dios verdadero. ¿Sabe que algo bien especial en esta mañana? Podemos aprender. La vida de Noemí no fue fácil en Moab. ¿Sabe que Noemí había tenido que abandonar su tierra natal para ir a un país extranjero? Ella estaba lejos de todo aquello. ¿Sabe que si usted alguna vez se ha tenido que mudar, si usted alguna vez se ha tenido que ir a vivir a otro lado y ha tenido que establecerse en un nuevo lugar, usted en esta mañana se puede identificar con Noemí? Cierto que es muy difícil cuando nosotros tenemos que mudarnos, tenemos que cambiarnos de ciudad, tenemos que irnos para otro lado, es complicado, porque dejamos todo, y a eso le tocó a Noemí, dejar todo, empezar una nueva vida. Y cuando uno se muda, uno se va con la expectativa que donde va a ir, le va a ir mejor, ¿cierto? Que le va a ir bien, que le va a ir mejor donde uno estaba. Sabe que yo sé que de pronto muchos de ustedes han tenido que experimentar lo que experimentó Noemí, ¿cierto? Mudarse. Es bien difícil hacer nuevos amigos, cambiarse a otra congregación, tener que acoplarse. Eso le pasó a Noemí. Y sabe que, como si no fuera bastante con todo aquello que ella tuvo que dejar atrás, dice la Biblia que el esposo de Noemí falleció, pero que también fallecieron sus 2 hijos. Sabe que la Biblia nos relata que en la vida de Noemí fue una vida que se llenó de dolor. No solamente tenía que ella proveer para ella, sino que ahora ella tenía que proveer el sustento también para sus 2 nueras. ¿Se acuerda que dice la palabra que sus 2 hijos consiguieron mujeres moabitas, Malón y Kelión? Ella tenía 2 hijos, pero estos hijos fallecieron. Entonces ellos se fueron y consiguieron 2 mujeres. Cada uno, la una era Orfa y la otra era Ruth. Y eran mujeres moabitas, mujeres que no compartían la fe que tenía Noemí, no creían en el Dios que Noemí tenía. ¿Sabe que algo bien especial para resaltar en esta mañana? Vemos que dice la palabra que Noemí, la vida de Noemí se llenó de mucho dolor. De pronto a la mente de Noemí vinieron muchas preguntas, como las que a veces vienen a nuestra mente, ¿cierto? Cuando nuestra vida se llena de dolor, cuando usted y yo tenemos que pasar momentos difíciles, momentos desagradables, cuando usted y yo tenemos que pasar cosas muy duras como las que le tocó pasar a Noemí, de pronto a nuestra mente llegan muchas preguntas, ¿cierto? De pronto usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué Dios permite que me pase todo esto a mí? ¿Cierto que sí? Cuando llegan esas cosas a nuestras vidas que usted y yo no entendemos. Yo no sé qué cosas, qué situaciones estés atravesando y de pronto te estés preguntando en esta mañana, Señor, ¿por qué permites que pase todo esto conmigo? ¿Cierto? Pero déjame decirte en esta mañana que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que no se equivoca. Es un Dios que con cada cosa que nos sucede, Él tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con la situación que tú estás atravesando. Con la situación que ha llegado a tu vida, el Señor tiene un propósito. Así tú no entiendas en este momento. Así te estés preguntando, porque hay cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos, ¿sí? Y algo bien especial, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que después de la muerte de sus 2 hijos, Noemí regresa a Belén. Ya no habrían razones para quedarse en Moab. En el versículo 19 dice la palabra del Señor, anduvieron pues ellas 2, habla de Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Tremendo.
Noemí significa placentera o dulzura. Pero mire lo que dice el versículo 20. Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Tremendo. Sabe que Noemí, el versículo 21 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que me ha vuelto. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Tremendo, tremenda esta palabra. Sabe que Noemí llegó, pero Noemí le pasó algo bien tremendo. Noemí había perdido sus hijos, había perdido su esposo, pero sabe también que podemos ver en esta mañana que había perdido Noemí. Noemí había perdido su identidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella llegó, ella les dijo: no me llamen Noemí, llámeme Mara, llámeme en amargura. Y muchos de nosotros, cuando estamos pasando situaciones difíciles, también tendemos a perder nuestra identidad. Recuerde que Noemí era dulzura, ¿sí? Noemí era placentera. Era algo diferente a lo que ella estaba diciendo: llámeme Mara, llámeme en amargura. Yo no sé si las situaciones que han llegado a tu vida te han hecho perder la identidad. Y de pronto, ¿tú cómo quieres que te llamen? Noemí quería que la llamaran amargura. ¿Y a ti? Sabe que es bien complicado, es bien difícil para nosotros entender por qué nuestro Dios Todopoderoso permite que lleguen desgracias a nuestras vidas. ¿Cierto que es bien complicado? A veces no entendemos y a veces nos pasa como Noemí. Permitimos que nuestra vida, que nuestro corazón se llene de amargura. Por eso esta palabra le coloqué de la desesperanza a la esperanza. Porque déjame decirte que así estés pasando momentos difíciles, en el Señor hay esperanza. En el Dios que tú y yo tenemos, en Él está puesta nuestra confianza. Él te puede sacar del momento difícil que tú estás pasando. Él te puede ayudar en la situación tan difícil por la cual tú estás atravesando. ¿Sabe que Noemí interpreta la tragedia de su vida diciendo: la mano del Señor se ha levantado contra mí para afligirme y el Todopoderoso me ha abatido? Pero algo bien especial que yo podía resaltar en esta palabra es que Noemí no estaba enojada con Dios. Noemí no estaba renegando contra Dios. Y cuando tú y yo pasamos momentos difíciles, a veces nosotros optamos por enojarnos con el Señor. Yo no sé si usted que me está viendo en esta mañana, usted esté enojado con el Señor. Yo no sé qué situación te haya acontecido o por qué situación estés atravesando. Yo no sé si de pronto la situación por la cual estás pasando te ha llevado a renegar de Dios, a no creer más en el Dios vivo y en el Dios Todopoderoso. Aquí vemos una mujer que tenía razones para cuestionar a Dios, para renegar de Dios, para estar enojada con Dios. Pero vemos una mujer que no lo hizo. Vemos una mujer que, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la amargura, a pesar de todo lo que ella estaba viviendo, ella seguía creyendo en el Dios Todopoderoso. Ella sabía que el Señor estaba con ella. Y déjame decirte en esta mañana que el Señor está contigo. Por muy dura que sea la circunstancia que estás viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles porque estos tiempos son difíciles. Estos tiempos son complicados. Hay mucha gente que la está pasando demasiado mal. Usted y yo contamos con la bendición de Dios, con el cuidado y la protección de nuestro Dios. Pero hay gente que está verdaderamente mal. Y tú y yo a veces renegamos. Y tú y yo a veces nos enojamos con nuestro Dios. Pero encontramos en esta historia una mujer llamada Noemí que no renegó contra nuestro Dios. Que no se enojó por la situación que ella estaba pasando. Sabe que yo quiero en esta mañana leerle un texto bien conocido que usted y yo no lo sabemos de memoria.
La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, cuando usted lee el título, dice, más que vencedores. Y leemos la palabra del Señor y dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escuche esto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que amamos a Dios, a usted y a mí. Todas las cosas que nos suceden es con un propósito. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor nos ha llamado con un propósito firme, con un propósito eterno. Y el hecho que usted esté atravesando momentos difíciles, el hecho que usted esté atravesando dolor, el hecho que usted esté en ese momento en tristeza no quiere decir que el propósito que el Señor tiene contigo no se vaya a cumplir. Claro que se va a cumplir. Todo eso que tú estás atravesando es el trampolín que el Señor va a usar para bendecirte, para llevarte a donde Él te quiere llevar. Aunque tú no entiendas lo que estás atravesando en este momento, no reniegues contra Dios. No te enojes contra Dios, porque dice su palabra que a los que amamos a Dios. Dice el título que somos más que vencedores. El Señor nos ha dado la victoria. Tú y yo somos más que vencedores. Tú vas a salir de esa situación que estás pasando porque la mano poderosa del Señor está contigo. No te preguntes, Señor, ¿por qué me pasa todo esto a mí? No le preguntes al Señor, ¿qué hice yo para merecer tanto sufrimiento en mi vida? Aún con el sufrimiento que estás pasando, el Señor tiene un propósito. Algo vas a aprender, algo bueno va a salir de ese dolor que ha llegado a tu vida. A veces adoptamos la posición equivocada de ver a Dios como el culpable. Es que Dios tiene la culpa de que me hubiera pasado todo esto, de que me esté pasando lo que me esté pasando. El Señor no es el culpable, porque aún en medio de los momentos difíciles podemos ver la misericordia, podemos ver al Señor cómo nos sustenta, cómo nos levanta. ¿Sabes tú por qué has podido resistir en todo este tiempo? Porque no te has enloquecido, porque no te has quitado la vida, porque el Señor está contigo. Porque el Señor es tu fuerza y tu fortaleza. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te sostiene y el que te fortalece, el que te anima, el que te ayuda todos los días a seguir adelante. Todo el sufrimiento por el cual tú estás atravesando no es sin propósito. Dios tiene un propósito. En Dios usted y yo tenemos esperanza. Podemos poner nuestra confianza en el Señor, que Él cumplirá sus promesas. El Señor va a cumplir lo que te ha prometido. Aunque ahorita esté oscuro, aunque ahorita todo esté negro, aunque usted esté pasando por la situación más difícil que esté atravesando. Yo no sé si situación, si sea económica, si sea emocional, si sea familiar. Yo no sé qué situaciones estés atravesando. Pero déjeme decirle en esta mañana que el Señor va a sanar tus heridas. El Señor va a sanar tu corazón. A veces nos amargamos tanto que nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Pero si algo tenemos que estar seguros usted y yo, es que Dios está con nosotros, que en Dios estamos confiados, que en Dios estamos seguros. Dios está con nosotros. El Señor no te ha dejado sola. El Señor no te ha dejado solo. El Señor está contigo aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez. El Señor está contigo en esta mañana. ¿Sabe que algo tan especial y tan maravillosa la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que el Señor fue quien detuvo
el hambre. El Señor fue el que abrió el camino. El Señor te va a bendecir. El Señor te va a sacar de esa situación difícil por la cual tú estás atravesando. El Señor fue el que abrió el camino y el Señor es el que va a abrir camino. ¿Sí? El Señor es el que te va a ayudar y el que te va a bendecir. Es Dios. ¿Sabe que cuando Ruth y Noemí tuvieron que viajar para regresar a Belén, Dios fue quien las cuidó de los peligros de Moab a Belén? ¿Sí? Dios fue quien las cuidó. ¿Sabe que estas mujeres estaban solas? Ellas estaban por caminos peligrosos. No había policías, no tenían escoltas y habían ladrones que las acechaban. Pero el Señor en ese transitar, ellas caminaron mucho, era un camino largo. Y en ese camino el Señor las guardó y las protegió. La mano poderosa de Dios, el cuidado, el ángel de Jehová estuvo con ellas guardándolas y protegiéndolas. Déjame decirte en esta mañana que el Señor es el que te guarda. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege. Allá en el lugar donde tú te encuentres, el Señor está allí para guardarte y para protegerte. La protección divina de Dios está contigo. Él es tu guardador. Muchas cosas no han llegado a tu vida porque Él ha estado allí guardándote y protegiéndote. Él es el que te guarda de los peligros. Su palabra dice que bendita será tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Eso es lo que podemos ver en esta historia. Ellas tuvieron que regresar. Noemí tuvo que regresar a Belén cuando ya no tenía razones para estar en Moab. Y en ese caminar Dios estuvo con ella. Y en ese caminar que tú estás, Dios está contigo, aunque tú no lo veas. Aunque las circunstancias difíciles que estás atravesando te han cegado, te han nublado para que tú no puedas ver al Señor. El Señor está contigo. Tú que le estás diciendo al Señor, ¿por qué me has dejado sola? ¿Por qué me has dejado solo, Señor, en este camino? Tú no estás solo, tú no estás sola en ese caminar. Si tú no has desmayado, si tú no has caído, es porque el Señor te sostiene, porque el Señor te fortalece, porque el Espíritu Santo de Dios es tu fuerza. Él es el que te anima, Él es el que te levanta, Él es el que te dice avanza. Es Él es el que te da la fuerza. Muchos de ustedes no tienen fuerzas para continuar, pero el Señor es el que da la fuerza. Él es el que da el vigor, Él es el que da la fortaleza. Yo creo que a veces tú te preguntas, a veces tú no te quieres levantar y no quieres avanzar y te preguntas, pero ¿cómo hago? No eres tú, eres Dios a través de ti. ¿Sabe que Noemí dijo que Dios la había hecho volver vacía? Pero las manos de Noemí no estaban vacías. Ella dijo, el Todopoderoso me hizo volver vacía, me quitó todo lo que yo tenía. Las manos de Noemí no estaban vacías. Noemí tenía a Ruth, su fuente de bendición. De pronto tú también estés atravesando circunstancias difíciles y te sientas vacío, te sientas vacía. Pero déjame decirte en esta mañana que tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo. A veces nos olvidamos que Dios es lo más importante que usted y yo tenemos. A veces nos olvidamos de que Dios es nuestro sustento, que Dios es nuestra fortaleza, que la bendición de Dios está con nosotros.
Sabe que en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, yo sé que usted puede dar testimonio que en este tiempo de escasez, en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil que estamos atravesando, yo sé que usted puede dar testimonio que el Señor le ha bendecido, que el Señor le ha sustentado. Yo sé que usted tiene testimonio grande porque en este tiempo difícil usted y yo hemos visto la mano de Dios. Usted en este tiempo de dificultad que estamos atravesando, usted no se ha acostado sin comer. Usted tiene un techo donde reposar. En su mesa siempre hay un alimento. Usted a veces no come porque no quiere, de pronto porque está a dieta o porque no quiere comer. Pero usted no come no porque le falte, porque usted y yo todos los días vemos la misericordia, vemos el amor, vemos el cuidado, vemos la provisión de Dios en nuestras vidas. Porque ese es el Dios que usted y yo tenemos. Aún en los momentos difíciles, Él nos sustenta. En los momentos de escasez, el Señor provee para los tuyos. Vemos la bendición de Dios. Cada promesa que el Señor ha hecho a nuestras vidas, el Señor la vemos como la cumple. Dios es fiel. Él es demasiado fiel. ¿Será que usted tiene razones para seguir amargado, para seguir amargada? ¿Cierto que no? ¿Será que usted tiene razones para seguir allí renegando y enojado con Dios? Hoy Dios en esta mañana te desbarata todo argumento que el diablo había colocado en tu mente y en tu corazón. De pronto el diablo te había dicho, ya no lo adores, ya no le sirvas, porque Él se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de ti. Así como el Señor tenía cuidado de Noemí, el Señor tiene cuidado de ti. El hecho que estés atravesando momentos difíciles no quiere decir que el Señor se ha ido de tu lado. A través de esos momentos difíciles, de esas circunstancias difíciles que tú estás atravesando, el Señor te va a mostrar su gloria y su poder. Así que en esta mañana aliéntate. ¿Sabe que algo tan especial y tan hermoso en esta palabra? El Señor llevó a Noemí a Belén justo en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la bendición. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor no te va a dejar morir. El Señor no te desampara. El Señor tiene cuidado de nosotros. Déjame decirte en esta mañana, tú que estás pasando momentos de escasez, la escasez va a pasar. Eso pasará. Y verás la bendición de Dios. Y verás el Señor cómo te bendice y cómo te prospera y cómo te levanta. Eso va a ser el Señor contigo. Eso es pasajero. Tú que estás enfrentando el dolor, que estás pasando por sufrimiento, que tienes amargura, que tienes tristeza, angustia, eso será quitado de tu vida. Eso va a desaparecer. El Señor va a quitar la amargura. El Señor va a quitar el sufrimiento. El Señor va a quitar el dolor. Todo aquello que ha venido para traer amargura, para golpearte, para entristecerte, para robarte la paz, el Señor lo va a quitar. Todo eso va a desaparecer. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor va a enjugar toda lágrima de tus ojos. El Señor va a quitar todo dolor. Dice que las primeras cosas pasaron. Todo eso es pasajero. Lo que estás viviendo no es eterno. Eso pasará.
El dolor pasará, el sufrimiento pasará, la escasez pasará. Todo lo que ha llegado a tu vida pasará, porque el Señor tiene el control de la situación. Porque el Señor es el que está con nosotros. Eso lo podemos ver en la vida de Noemí. El Señor enjugó, quitó las lágrimas de los ojos de Noemí. El Señor le dio esperanza a una mujer que no tenía esperanza. El Señor bendijo a Noemí. La llevó nuevamente a Belén. Y allá el Señor la bendijo. El Señor llenó la vida de Noemí de alegría, de gozo. Recuerda cuando Ruth se casa con Boaz y nace Obed. Obed trajo alegría a la vida de Noemí. Mira lo que hace Dios, y eso es lo que va a hacer Dios contigo. El Señor va a quitar el dolor. Ese dolor no va a ser para siempre, ese dolor va a ser pasajero. No te quedes enfrascado allí en el dolor y en el sufrimiento y en el momento difícil por el cual estás pasando. Levanta tus ojos en esta mañana y mira al Dios vivo, al Dios todopoderoso. La Biblia dice que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, dice la palabra, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor está contigo en esta mañana. El Señor hoy quita toda desesperanza y coloca esa confianza. Tienes que volver a confiar en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Tú que habías perdido la fe, tú que habías perdido la confianza, tú que habías dejado de creer, tú que decías, que cuestionabas, que te preguntabas. Hoy Dios ha traído respuesta a tu vida. Yo sé que el Señor ha traído respuesta a tu corazón en esta mañana. Y así como el Señor bendijo a Noemí, el Señor te va a bendecir. Y así como Dios la llevó a la tierra de la bendición en el momento preciso. ¿Sabe que Belén era la casa del pan? Belén era la casa de la provisión. El Señor te va a bendecir. Nuevamente lo va a hacer el Señor. Y los que están a tu alrededor, a tu lado, lo van a ver cómo Dios te levanta, van a ver Dios cómo te bendice. Los que han murmurado, los que se han levantado contra ti, los que se han burlado de ti por la situación que estás atravesando, ellos verán el poder de Dios sobre tu vida. Ellos verán que el Dios vivo te levanta, que el Dios vivo te bendice. Ellos verán lo que va a hacer el Señor contigo. Muchos de ustedes se han preguntado. El Señor me dio una palabra de bendición. Muchos de ustedes dicen, el Señor dijo, este es el año de los cielos abiertos. Este es el año donde el Señor dijo que lo mejor está por venir. Y muchos dirán, pero es que yo no he visto lo mejor por venir. Al contrario, muchos dicen, este año ha sido un año difícil. Pero déjeme decirle que cuando llegan estos tiempos así difíciles, es porque Dios quiere manifestar su poder. Es porque cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, a través de las circunstancias difíciles, es donde usted y yo vemos el poder, la manifestación gloriosa de Dios. Alabamos a Dios en esta mañana por su amor y por su misericordia. El Señor tiene el control de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando. El Señor tiene el control. ¿Sabe? Yo quiero que concluyamos con este texto. En Jeremías 33:6, Jeremías 33:6, dice la palabra del Señor: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermoso es el Señor. Él traerá sanidad y medicina. Muchos están enfermos del alma. Muchos están abatidos y tristes. Pero el Señor va a traer sanidad y les va a curar, dice el Señor, ¿sí?
El Señor te va a levantar. El Señor te va a restaurar. El Señor te va a bendecir. Recibe esta palabra en esta mañana. Recibe en esta mañana lo que el Señor quería decirte a través de su palabra. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. El Dios que tiene cuidado de nosotros. Aún en las circunstancias que estás viviendo vas a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que usted en esta mañana escuche una canción bien hermosa y permita que el Espíritu Santo de Dios, a través de esta canción, le ministre su corazón, porque el Señor es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. El Señor está contigo aún en medio del dolor. El Señor está contigo aún en medio de la aflicción. De pronto has tenido que mudarte a otra ciudad, a otro país. Has tenido que dejar todo como Noemí. De pronto mucha gente te ha dado la espalda, pero el Señor no te ha dado la espalda. Ahora en ese largo caminar el Señor está contigo. Él ha ido contigo en todo ese camino difícil que has tenido que atravesar. El Señor está contigo.